Muy pero muy buenas noches. Esta semana nos tocan reseñas de los libros que van cayendo por la librería y que nos parecen interesantes compartir con ustedes. Actualmente el canal 15 de La Grilla HBO está ofreciendo una serie los domingos que tiene un público altísimo, no solamente en el Uruguay sino también a nivel mundial, y esa serie es Juego de Tronos. Juego de Tronos está avanzado en una saga de libros todavía inconclusa. Van 5 volúmenes de posiblemente 8 que el autor Martin piensa escribir para cerrar así esa saga tan interesante que es Canción de Fuego, de Hielo y Fuego. En este caso no voy a presentar uno de esos ejemplares, sino que voy a presentar una precuela, ¿sí? El Caballero de los Siete Reinos. ¿Qué es una precuela? Bueno, es un libro ideal para aquellos fanáticos de los libros o de la saga que hayan leído o visto todo el material hasta ahora, porque aquí van a aparecer historias previas. Justamente son 3 relatos, ¿sí? Son 3 cuentos largos, 3 cuentos largos. No llegan a ser novelas cortas, pero sí son cuentos muy bien presentados por Martin, que bueno, los fanáticos sabemos realmente lo bien que escribe. Y en este libro nos presenta y nos da datos de sucesos que ocurrieron 100 años antes de el comienzo de la serie. Obviamente que el clima que existe en ese universo hasta ese momento era mucho más calmo de los sucesos tan sangrientos que aparece narrando en la saga principal. Por lo tanto, son cuentos que rememoran esas historias románticas y heroicas de grandes guerreros de la Edad Media. Sin duda es una alegoría a ese periodo de la literatura, pero también son datos muy jugosos para aquellos que ya conocen la historia y que quieren conocer un poco cómo eran esos reyes locos, esos Targaryen, previos justamente a que los Stark anunciaran que se venía el invierno. Y cuando hablamos de sagas, los públicos más afines justamente a este tipo de literatura son los jóvenes. Actualmente hay una legión de lectores jóvenes que busca y se encariña con las historias y con los personajes y busca más de un libro. Así es que nació Crepúsculo, Harry Potter, pero más acá también nos encontramos con los Juegos del Hambre, con Cazadores de Sombra, con Maze Runner, y justamente del mismo autor de Maze Runner aparece en este caso el Juego Infinito, pero en este momento aparece la continuación de ese libro y seguramente que va a tener un tercero. La historia, bueno, es una historia bastante interesante que atrapa seguramente a los gurises ahora que están tan inmersos en el mundo digital. Bueno, porque el protagonista justamente es un hacker que justamente entrando a un universo digital logra realizarse y genera amistades y genera vínculos, y su vida pasa justamente por ese mundo hasta que aparecen los servicios de inteligencia del gobierno, y bueno, y ahí todo se complica, y ahí justamente empieza toda esta narrativa que, entre otras características, tiene una velocidad sumamente ágil, y que bueno, que seguramente en breve los vamos a tener como alguna de las nuevas películas juveniles en la cartelera de los cines. Así que bueno, segunda opción para los fanáticos que estén buscando una nueva saga para comenzar a leer. En mi humilde entender, una de las personalidades más lúcidas de nuestro tiempo es el señor Umberto Eco. Este italiano es una voz más que autorizada y seguramente con uno de los libros o algunos de los libros más interesantes de nuestro tiempo. Me acuerdo de Baudolino, me acuerdo de El nombre de la rosa o El péndulo de Foucault. En este caso nos presenta Número Cero, que es un libro que desde hace un tiempito viene suscitando muchísima polémica en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la historia de esta novela justamente se centra
en el lanzamiento de ese número 0 de un periódico que va a develar los secretos del Vaticano, de la CIA, entre tantos otros secretos de los gobiernos internacionales. Con la lucidez de siempre, con la agilidad narrativa de siempre, un libro que atrapa desde la primera página, lo puedo asegurar porque recién lo comencé a leer y ya no lo puedo largar. Sumamente interesante y seguramente no les va a durar a aquellos buenos lectores y sobre todo los buenos lectores de Eco que están acostumbrados a leer volúmenes grandes, les va a durar muy poco, lamentablemente. Bueno, me despido de ustedes. Antes quiero hacer mención a lo que seguramente va a aparecer en algún bloque del programa, que es el lanzamiento del libro de Martín Bentancor, el inglés, premio 2014 del MEC. Bueno, nada, es un libro sumamente ágil, de una lectura muy sencilla pero muy entretenida. Creo que en este libro Martín pasa las letras mayores, a mi humilde entender. Realmente muy interesante, con una narrativa súper ágil, creando una red súper interesante de historias y personajes que se van entrecruzando en la figura de ese inglés. La verdad, muy entretenido, se los recomiendo, es un valor nuestro, lo cual hay que apoyarlo obviamente, pero además hay que sentirse orgulloso, porque seguramente es un escritor que lo vamos a escuchar bastante, pero que además va a trascender seguramente. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.